Podemos sentarnos. Muy querido Padre Diácono, queridos hermanos todos, muy buenas tardes. En este domingo estamos reunidos como en un domingo agridulce. Es dulce porque estamos en tiempo de Pascua. Es el domingo segundo del tiempo de Pascua, último de la octava de Pascua, denominado Domingo de la Divina Misericordia. Por eso es un domingo dulce, pero al mismo tiempo es agrio porque como que nos encontramos como ovejas sin pastor. No tenemos obispo desde hace algunos meses y estamos ahorita pidiendo por el eterno descanso del Papa Francisco. Estamos a la espera que Dios nos envíe un nuevo Papa y un nuevo obispo para la Iglesia. Es así que nos encontramos en este momento, en esta situación, les decía, un poco agridulce. Pero bien, Dios siempre realiza su acción. Es denominado este segundo domingo de la Divina Misericordia por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, por las revelaciones de esta santa mística polaca, Santa Faustina Kowalska, si no mal recuerdo su apellido, que decía que en sus revelaciones privadas, por supuesto, que a este domingo segundo se le denominara el domingo de la misericordia, que Jesús se manifiesta diciendo que derrama su misericordia. Primero por eso. Segundo, porque en la lectura que escuchamos el segundo domingo de Pascua es la lectura del Evangelio de San Juan, de los versículos del 19 al 31, y por ahí por el versículo 23, 24, si no mal recuerdo, cuando Jesús se presenta delante de ellos y les dice: la paz esté con ustedes, Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y posterior a ello les dice: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es así que al presentarse resucitado, el Señor muestra su misericordia, y más aún que instituye el sacramento de la reconciliación, manifestando así que siempre el Señor es misericordioso. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso le denominamos a este domingo el domingo de la misericordia. Ojalá que aprovechemos su misericordia y nos vayamos a confesar los que podemos confesarnos. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Si puedes hacerlo, ve y confiésate. Bien, este domingo además está lleno de muchos detalles que nosotros tendremos que poner atención en las lecturas. La primera, que fue del libro de los Hechos de los Apóstoles, el salmo hermoso que habla sobre la misericordia, la segunda lectura, que fue del libro del Apocalipsis, y por supuesto el Evangelio de San Juan. Nos va narrando el mismo evangelista, capítulo 20, desde el versículo 19, que era el primer día de la semana, ese día primero de la semana. ¿Qué día era? Y ahí viene el primer detalle que el evangelista quiere realzar. No, ya valió gorro. Fíjense,
Jesús es apresado el jueves. Toda la noche lo tienen bajo juicio. En la mañana del viernes es condenado a muerte. El viernes lo obligan a cargar su cruz y a eso de las 12 del día ya estaba crucificado en el Calvario, en el Cerro de la Calavera, en el Gólgota. A eso duró 3 horas de agonía. ¿No se acuerdan incluso del cantito? Por las 3 horas de agonía. ¿No se acuerdan? 3 horas de agonía. Murió a las alrededor de las 3 de la tarde. Solo tenían 3 horas para bajarlo y meterlo en el sepulcro, porque en la mentalidad judía, en la mentalidad de ese tiempo, donde no había luz eléctrica, pues el día se acababa como eso de las 6 de la tarde y comenzaba el día siguiente. Entonces muere el viernes, está todo el Shabbat, todo el sábado, y a las primeras horas del domingo resucita, que es el primer día de la semana. ¿Hasta aquí vamos bien? Resucitó al tercer día. ¿Vamos bien o no? ¿Qué día era el primer día de la semana? Domingo. De hecho, si tú tienes curiosidad, vas al internet y buscas en tu teléfono definición etimológica de domingo. Domingo viene de dies domini o dies dominicus, que se traduce como día del Señor. Se le denomina al primer día de la semana como el día del Señor. Ya en la traducción al español lo conocemos como domingo, pero traducido es el día del Señor. ¿Qué día estaban reunidos los discípulos? El día de la resurrección, el día del Señor, el domingo. ¿Qué día? Domingo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y aparece en el Evangelio 2 escenas, 2 momentos diferentes. El día de la resurrección al anochecer. Estaban ahí reunidos, atrancadas las puertas porque tenían miedo. No. Dice el Evangelio, 8 días después. ¿Cuándo es 8 días después? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 8 días después, ¿qué día era? También estaban reunidos ahí y Tomás ya estaba ahí. ¿Qué día era? Domingo. Quiere decir, fíjense, cuando nosotros revisamos, analizamos, profundizamos en el Evangelio, los cristianos se reunieron en domingo, el día de la resurrección. ¿Qué día? Domingo. ¿Qué día? Domingo. Y ahí, en el domingo, se manifestó el Señor a sus discípulos, les habló. ¿El día? Me da curiosidad cuando decimos cada uno de nosotros, o algunos decimos, ay, yo le puedo hablar a Dios a mi modo, a mi manera. Yo voy a mi casa y en mi cuarto me habla el Señor. Hombre, chido por ti. Qué privilegiado. Bravo, y te aplaudo. Pero dice el Evangelio que el Señor se les manifestó a sus discípulos reunidos en domingo. Estaban reunidos juntos el día domingo. Y a partir de ahí, desde hace 2000 años, los cristianos nos seguimos reuniendo en domingo. Si tú no le quieres dar importancia a la palabra de Dios y a lo que nos dice y nos invita, bueno, pues dicen por ahí te lo haiga. Pero el texto bíblico nos dice
que estaban reunidos en el domingo, en el día de la resurrección, en el día del Señor. El domingo es por excelencia el día del Señor, el día de la resurrección, el día que el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla a través del canto, nos habla a través de los signos, nos habla a través de la predicación, de la homilía, nos habla y nos alimenta a través de la Eucaristía. El Señor se comunica con su pueblo en el domingo especialmente. Sí, si nos habla la vida, si nos habla personalmente, sí, pero especialmente en la asamblea, cuando se reúne el día domingo, que es el día del Señor, el día de la resurrección. Y ese es el primer detalle que encontramos hoy en el texto bíblico. Segundo detalle, dice que estaban a puerta cerrada, atrancadas las puertas, porque tenían miedo, miedo a los judíos, miedo a los que no creían en Jesús, tenían miedo. Imagínense todas sus ilusiones derrumbadas. Le habían apostado habían pensado que el Señor era el líder, el maestro, el más grande, que iba a ser el libertador. Y no solo murió, lo vieron destazado en la cruz. Imagínense, psicológicamente estaban devastados, encerrados, temerosos. Habían confiado en Él, pero estaba el Señor muerto. ¿Cuántas veces tú y yo, que sí nos hemos encontrado con el Señor, que hemos creído en Él, hemos tenido un encuentro con el Señor, pero nos sentimos devastados, porque pusimos en sus manos nuestras peticiones, nuestra fe? Le dijimos: Señor, que no se muera mi abuelo, que no se muera mi abuela, que no se muera mi mamá, te lo pido. Pero oh sorpresa, oh desilusión, se murió, no sanó, no se resolvió el problema. Y se lo suplicamos como si Él tuviera magia, como si sacara la varita mágica y de repente dijera: aliculín, aliculán, que ese problema se resuelva ya. Y de repente nos sentimos devastados, desilusionados. Se sentían así. Pero nos narra el texto que ese día domingo de la resurrección, el Señor irrumpe, se presenta, las puertas están atrancadas, cerradas, y sin embargo el Señor entra. Y escuchan todos ellos el Shalom. La paz esté con ustedes. Ese Shalom que les vuelve la alegría en el corazón y la vida. Es necesario, por lo tanto, que como los discípulos tengamos una experiencia con un Jesús vivo y resucitado, que vuelva a reencontrarnos en el camino de la vida y que nos devuelva la alegría como se la devolvió a los discípulos cuando entró en el cenáculo y les saludó: Shalom, la paz con ustedes. Y cuando vieron al Señor, dice el texto, ellos se llenaron de alegría. Así necesitamos cada uno de nosotros ese encuentro o reencuentro con el resucitado, porque cuando descubrimos que es capaz de levantarse de la muerte y vencer a la muerte, que la muerte no tiene poder más, entonces nuestro corazón se llena de regocijo. Y la vida de los discípulos cambió, y cambió para siempre. A veces, si vamos avanzando, en la segunda parte, en
8 días después, a veces nos parecemos a Tomás, que dudamos, que queremos pruebas tangibles como para creer en el Señor. Manifiéstate aquí y ahora, revélate para creer en ti. Y a veces nuestra actitud, y muchas veces irreverente, es como la de Tomás. Queremos pruebas tangibles. Y el Señor se le manifestó y le dijo: ven, ¿quieres pruebas? Ven, trae tu mano, trae tu dedo. Y no sigas dudando, sino cree. Y Tomás le dice al Señor: Señor mío y Dios mío. Cosa que nosotros repetimos en cada misa: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice a Tomás: tú has creído por haber visto. Dichosos los que han creído o creerán sin haber visto. Es así que la invitación en esta Pascua es creer en la resurrección. Cree que Él ha vencido a la muerte y nos ha dado a nosotros una nueva vida, una vida eterna. Tan fuerte fue esto que ellos experimentaron, este encuentro con el resucitado, que Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado una perícopa, un extracto de Hechos de los Apóstoles, que ellos comenzaron a anunciar, a actuar. Comenzaron a irse, a reunirse nuevamente los discípulos. ¿Dónde se iban a reunir? Dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Se iban a reunir en el pórtico de Salomón. Ahí se reunían, en ese pórtico. Y ahí manifestaban, predicaban, proclamaban a Jesús vivo y resucitado. Le llevaban a los enfermos y ellos esperaban que tan solo la sombra de Pedro les sanara. Y ellos no se detenían. Así debiese ser el testimonio de cada uno de nosotros. Y fíjense, me conmueve profundamente la segunda lectura, que fue del libro del Apocalipsis. Si tú pusiste atención, comienza diciendo: me voy a permitir leerla del texto, y dice de esta forma el texto bíblico. Dice en el capítulo 1 y va siguiendo, escuchen, dice: yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación. Ojo, Juan no la está pasando bien, está siendo perseguido. Por predicar a Jesús lo persiguieron, lo arrestaron, lo expulsaron. Y sigue diciendo el texto: en el reino y en la perseverancia en Jesús estaba desterrado en la isla de Patmos. Yo me imagino, yo no sé si ustedes han escuchado las Islas Marías. Son unas islas que se encuentran en las costas de México, y por allá por los años 50, 40, 50 era muy famoso, porque ahí a los delincuentes los mandaban. Y si nos vamos más hacia el norte, allá por California, por San Francisco, en sus costas, también hay una isla, y ahí está, ya no está en función, pero ahí está Alcatraz, que de hecho hicieron una película, si no mal recuerdo, con un actor que se llamaba Clint Eastwood, si no mal recuerdo. Nadie podía salir, nadie podía escapar. Imagínense a Juan, por predicar la verdad, por anunciar a un Cristo resucitado,
fue llevado a la isla de Patmos, por allá por Grecia. Continúa diciendo su testimonio, dice: estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Tiene Juan una revelación. ¿Qué día cayó en éxtasis y tuvo esta revelación? Ahí están. ¿Qué día era? No, ya valió gorro. Dice el texto: un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta. ¿Qué día era? Domingo. El domingo le habló el Señor. En domingo como hoy le habló el Señor. El día de la resurrección, el día del Señor, le habló a San Juan. Continúa diciendo: al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas. ¿Qué le dijo? No temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es el testimonio de un hombre que se encontró con él el día de la resurrección, y a partir de ahí su vida cambió. Por amar a Jesús, por amar a Dios, fue desterrado, fue expulsado, fue enviado lejos. Pero aún así el Señor se le reveló y le habló. Hoy tendríamos nosotros, cada uno, que pensar que ¿qué es lo que mueve tu fe? ¿Qué es lo que le da sentido a la fe que tienes? Son una serie de ritos, el agua, las veladoras, las novenas, los rosarios, que no estoy diciendo que estén mal, pero mi fe no puede quedar solamente ahí. Mi fe tiene que dar un salto para encontrarme con un Jesús vivo y resucitado, y a partir de ahí toda mi vida cambiará. Como sucedió con Pedro, como sucedió con la Magdalena, como sucedió con San Juan, que hoy escuchamos su testimonio profundo de encuentro con el Señor. Como sucedió en estos últimos días con el Papa Francisco, que seguramente creyó profundamente en las promesas del Señor. Y le preguntaron si tenía miedo a la muerte, y evidentemente dijo que no. ¿Por qué temerle a la muerte si Jesús ya la ha vencido? Mis amados hermanos, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para tener un encuentro profundo con Jesús vivo y resucitado. Pasando por un profundo miedo, temor, angustia. Él se manifiesta en nuestra vida a través de su palabra y a través de la vida misma. Que se manifieste con nosotros vivo y resucitado para experimentar su presencia en nuestra vida. Como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie.